sobre todo si hay poca gente. Si van a la página del curso, acá, van a ver una guía nueva y van a ver un archivo nuevo con un cursito como los que hicimos al principio de la guía anterior. Uno solo tiene en esta oportunidad, pero me pareció lindo que quede también resumido como un curso así interactivo. Así que vayan descargando la guía de Gabinete 2 y este archivo que es el cálculo con R 2, ¿sí? Anteriormente habíamos instalado este y ahora hay uno nuevo. Yo creo que ya tengo abierto el R, sí. Voy a abrir un nuevo script, como hacemos todas las clases. Y este ya debe ser la clase 5. Si el último era la clase 4, sí. Clase 5. Vamos a ponerle guía 2. Muy bien. Entonces, como les decía, vayan descargando la guía 2 y este archivito SWC que se llama cálculo con R2. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en la primera clase. Este, de, por eso me voy a ir acá, a clase 1. Voy a copiarme todos los comandos, porque vamos a ejecutar un nuevo curso ahora, que es el de cálculo con R2. A ver, ¿cuáles me voy a copiar? El instalar paquetes no, porque ya supongo que ya todos tenemos instalado el paquete SWIR. Este no, este sí para ejecutar la librería, el del lenguaje también, el instalar el curso y este también. Entonces, o me voy a copiar todo esto, vamos a copiar todo y borramos lo que no necesitemos. Vamos a hacer así. Entonces, lo voy a borrar porque supongo que ya todos tenemos instalado el paquete. Si estamos usando una compu nueva, no lo borren, pero si ya hicieron los cursos anteriores del SWIR, lo pueden borrar. Entonces lo único que tenemos que hacer es ejecutar la librería como hacemos siempre, seleccionar el lenguaje y ahora cuando vayamos a instalar el curso, recuerden que nos va a abrir una ventanita, al menos Windows lo hace así, supongo que los otros sistemas operativos también. Y acá busquen donde hayan descargado, yo lo tengo acá, este archivito, ¿no? El cálculo con R2, que lo descargan, como les decía, de acá, de la página de la aula virtual. Entonces volvemos al R. Hacen clic acá, le dan a abrir. Uy. Y el curso se instaló con éxito. Hace un ratito hasta que todos hayamos llegado a ese mensajito. Así lo vamos a ir haciendo juntos. Es un cursito. Está lindo para la gente que no pudo venir, que bueno, espero pueda hacer. Pero hoy que estamos aprendiendo, lo vamos a hacer entre todos. Y va a tratar sobre, ya les adelanto acá, en la guía, estructuras de control de flujo. ¿Sí? Lo que dice la guía es, antes de empezar, repasaremos algunas estructuras de control de flujo. Es decir, ¿qué son las estructuras de control de flujo? Son instrucciones que nos permiten tomar decisiones sobre si realizar o no determinados procedimientos o hacerlos repetidas veces. Entonces, para esto tenemos una nueva lección de SWIR y esto que estaba diciendo es lo que hicimos recién, ¿no? Abrir el RStudio, descargar el archivo, ejecutarlo en la consola. De nuevo, instalar el paquete no lo hicimos porque ya está instalado seguramente en nuestras computadoras. Si ejecutamos la librería, si seleccionamos el lenguaje, si instalamos el curso, buscamos este archivo y tenemos que haber llegado hasta el punto en donde diga el curso se instaló con éxito. Confírmeme a alguien que más o menos vamos por ahí. Alguno de los que anda por acá. Con una manito para arriba o lo que sea. Ay, no sé si puedo ver las Yo manitos. ya lo tengo todo Ahí bien. está, perfecto. Bien, si tienen algún problema, más vale hagamos así. Si tienen algún problema, griten y lo tratamos de solucionar. No, no hace falta que griten, pero avisen. Y frenamos todo Vale. y lo resolvemos. Dale. No, yo no lo descargué, pero no se me abre o no sé qué tiene. Eh, ok. O sea, descargaste el archivito Sí, y le pones instalar curso, ejecutás este comando, ¿no? De que dice instalar curso. Le tiene que abrir, fíjate lo que me hace a mí. Cuando yo ejecuto este comando, a ver, lo copio en la consola, lo pego, es lo mismo que el control enter. A mí me abre, ¿ves? Acá, seleccionar archivo me abrió. Y me abre esta ventanita para que yo lo busque.
Ah, claro, me falta eso, me falta el libraries y todo eso. Claro, sí, sí, ahora lo copio. Claro, no, sí, tenés que copiar, sí, o sea, en este orden tiene que ser. Ejecutar la librería, sí, y si no tienen, a ver, lo copio si quieren, el instalar el paquete, si quieren ejecutarlo, lo ejecutan igual, no vale la pena porque seguramente ya todos los tenemos, voy a comentarlo. Este no hace falta, si ya lo instalamos en otra oportunidad. Eh, este sí hay que ejecutarlo. Sí, por más que ya hayamos ejecutado la librería, las librerías son una cosa que hay que ejecutarlo cada vez que abrimos el R. ¿Sí? Por más que ya alguna vez ejecutamos el comando de library swirl, cada vez que abrimos R hay que ejecutarlo, si queremos usarlo, el comando swirl, por ejemplo. Sí hay que ejecutarlo. Y esto también. Y acá. Ah, teclado. Cambio. Buscar el archivo cálculo con R2. Debe decir una vez ejecutado, deberíamos recibir este mensaje, ¿no? El curso se instaló con éxito, como me apareció a mí, como le apareció a Tommy, y como espero que le haya aparecido de mí, ya te apareció de mí. Si no, me compartís pantalla y vemos cómo lo resolvemos. No, sí, ya está, ya está. Ahí Perfecto. recién pude. Buenísimo. Entonces, ¿cómo seguimos? Ahora sí ejecutamos el comando swirl, que es el que nos va a permitir entrar en este entorno interactivo que ya un poco conocíamos. Ok. Entonces, de nuevo, este es el mensaje de bienvenida que ya conocíamos. Si ya has estado aquí antes, ingresa el mismo nombre de usuario que hiciste la última vez. Si es tu primera vez, elige un nombre corto. Bueno, es lo mismo. Yo voy a poner Pablo. Y acá a lo mejor les pida si quieren seguir con alguna lección. Yo porque borré todas las lecciones que venía haciendo hasta ahora. Si les dice que si quieren seguir con alguna lección de las que estaban haciendo, le dicen, no, déjame elegir otra cosa. O no sé cómo dice el, el mensajito. Pero de alguna forma tienen que llegar a que les permita elegir esto, ¿no? Esto que dice cálculo con R2. ¿Sí? Que les permita en alguna lista poner cálculo con R2 y seleccionarlo. Y una vez que pudieron elegir este curso, la lección tiene una sola lección, este curso, que se llama Estructuras de Control de Flujo, y esa es la que vamos a hacer ahora. Entonces me dice, selecciona una lección, por favor. Bueno, la única que hay, Estructuras de Control de Flujo. Les espero un ratito a que lleguen hasta ahí. Muy bien. Entonces estamos haciendo de la guía de Gabinete 2 el ejercicio 1, y lo que nos pide que hagamos es completar una lección de SWIRL en un nuevo curso que se llama Cálculo con R2, y la lección se llama Estructuras de Control de Flujo. ¿Cómo lo cargo ese, Pablo, al cálculo de R2? Yo estoy en una página como en blanco. ¿Vos recién llegás, Armando? Llegué hace un ratito, sí. Ah, ok. Mira, entonces tenés que ir a la página del curso, en la pestaña de gabinete. Ahí Ajá. está, ahí donde bajaste el cálculo con R, ahora hay uno que se llama cálculo con R2. Lo primero que tienes que hacer es Ah, bajar este archivo en alguna ubicación de tu computadora que después lo puedas encontrar. Descargar este y archivo, después abrirlo con el cor- programa. correcto. No, abrirlo con el programa Ah, no. No, abrirlo con el programa no. Pará. Y de paso, ya, si estás acá, descargar la guía de gabinete.
No, para abrirlo no es abrirlo directamente con el programa, sino es como en el curso anterior. Tenés que ejecutar estos comandos que yo les puse acá, que son los mismos que si van al script de la clase 1, son los mismos de la clase 1, que son instalar el paquete, pero les comenté acá que no hace falta, si ya lo instalamos al paquete. Entonces, si ya usaron el entorno swirl, no hace falta que lo instalen. Lo que sí tienen que ejecutar es este comando que dice library swirl, el de seleccionar el lenguaje y el de instalar el curso. Y cuando hagan en instalar el curso, cuando ejecuten este comando, ¿para qué voy a salir entonces acá? Dame un segundo. Cuando ejecuten el comando instalar curso, les va a abrir una nueva ventana donde tienen que buscar, donde sea que hayan descargado. Yo lo tengo acá, por ejemplo. Cuando les abre esta ventana que dice seleccionar archivo, abren el archivito que Ah, descargaron que se llama cálculo con R2. Esta ventana bárbaro. la va a abrir recién cuando ejecuten este comando, install-course, paréntesis, paréntesis. Bueno, los que ya pudieron instalar el curso, empiecen a hacer esa lección si quieren. Les doy un ratito, así la pueden tratar de hacer solos. Los primeros ejercicios lo van leyendo y después nos ponemos todos con eso. Les doy un ratito también a los que van un poco más atrás con el tema de instalarlo. Eh, Estos comandos, bueno, o los copian de acá o están en la guía o son los que usamos, como les decía, en la primera clase. Tengan en cuenta eso, che, que todos estos scripts que vamos generando, yo acá los tengo todos abiertos, uno que se llama clase 1, otro que se llama clase 2, otro que se llama clase 3, otro que se llama clase 4, y este último, que todavía no le puse nombre, pero ya lo voy a guardar enseguida, y le voy a poner clase 5, no, ¿dónde lo guardo? Le voy a poner clase 5. Todos estos están subidos también, en la misma pestaña de gabinete hay una carpetita que dice scripts de R, y si hacen clic ahí, está la 1, la 2, la 3 y la 4, la 5 no, porque es la que estamos haciendo hoy, claro. Pero las primeras 4 están. Entonces, todas las cosas que vamos haciendo en clase, yo las estoy guardando como scripts y eso están a disposición para que, por ejemplo, en la clase 1, bueno, en la clase 1 no hay casi nada, pero en la clase 2 hay un montón de información sobre la elección de sucesiones que hicimos y la elección de funciones. Todas las cosas que fuimos haciendo en esas elecciones las fuimos guardando. Y entonces, ¿cómo era que se hacía para hacer una sucesión que vaya? Bueno, me voy acá y ya tengo un montón de información y comentada también con lo que hace cada una de las cosas que voy poniendo. Muy bien. Entonces, una vez que hayamos instalado el curso, que nos haya abierto la ventanita para buscar el cálculo con R2 y le hayamos dado entre eso y nos haya dicho el curso se instaló con éxito, le damos al comando swirl. De nuevo, a ver, Pablo. Y ahora, bueno, de nuevo le voy a poner, no, déjame iniciar con algo nuevo, así la empiezo desde cero. El curso que quiero hacer se llama cálculo con R2. Y la lección que quiero hacer, como les decía, es la única que hay en este curso, que se llama estructuras de control de flujo. Bien, lo primero que nos va a explicar es un poco qué son las estructuras de control de flujo. Y esta es quizás una de las cosas más importantes que vamos a aprender en esta parte del curso de gabinete, porque vamos a aprender la ventaja que tiene usar un R como un lenguaje de programación, o cualquier otro lenguaje de programación en oposición a una calculadora convencional, ¿no? En la que, con la que estamos acostumbrados a trabajar. Hasta ahora a R lo usamos de hecho como calculadora, ¿sí? Como, bueno, una calculadora que nos hacía dibujitos, que nos hacía las cuentas fáciles, que nos permitía hacer muchas cuentas juntas. Pero lo que vamos a aprender ahora es a darle instrucciones a R para que tome decisiones en el medio de un procedimiento. Y eso es lo que le decimos estructuras de control de flujo. Entonces dice, son instrucciones que nos permiten tomar decisiones sobre si realizar o no determinados procedimientos o hacerlos repetidas veces. Bueno, dice, antes de seguir con esta lección, recomendamos haber terminado todas las lecciones del curso de Cálculo con R. Sí, eso ya lo hicimos en la guía 1. Entonces ya más o menos tenemos un manejo de la sintaxis de R, de cómo definir funciones, de cómo armar listas, de un poco de la lógica del R.
Todas esas cosas más o menos las entendemos. Ok. Entonces empieza la lección. Dice, la primera estructura de control de flujo que aprenderemos será la estructura del if. ¿Sí? Como siempre están todo en inglés los comandos, pero bueno, usual. If significa el sí condicional. ¿Sí? Esta estructura nos va a permitir dar instrucciones sobre realizar cierta acción sujeto a la validez de cierta condición lógica. ¿Sí? Ya va a quedar más claro con el ejemplo. En el siguiente script repasaremos su funcionamiento mediante la definición de una función llamada mi-apps que devuelva el valor absoluto de un número real x. Entonces, si le damos Enter una vez que estemos acá, lo que va a hacer es abrirnos un script, como cuando hicimos la elección de funciones. ¿Se acuerdan que nos abrió un script? Nosotros teníamos que manipular este script. Si nos abrió un script que acá dice miapps.r, este lo abre automáticamente, hay que manipularlo un poquito, y dice, la última expresión a ser evaluada en una función se convertirá en el valor que esa función... Queremos que esta función tome un argumento x y devuelva su valor absoluto. Asegúrese de guardar sus cambios antes de escribir submit paréntesis, paréntesis. ¿Sí? Parecía la elección de funciones. ¿Sí? Tenemos un script, hay que leer las instrucciones, ver qué es lo que hay que hacer adentro de este script, guardarlo una vez que lo hayamos hecho y después escribir submit para que el swirl nos evalúe la respuesta que le estamos dando. Entonces, vamos a ver entre todos de qué se trata esto. Dice, vamos a repasar la estructura if. Esta estructura permite decidir si realizar cierta instrucción dependiendo de la veracidad de una condición lógica. La sintaxis de esta estructura es la siguiente. Entonces, en R vamos a usarlo de esta manera. Se pone if y entre paréntesis se pone una condición lógica. ¿Qué es una condición lógica? Algo que R pueda leer y que le pueda asignar un valor de verdad. ¿Sí? Ya hicimos la elección de lógica en alguna clase anterior o la hicieron ustedes solos. Y una condición lógica es eso, es una cosa que R pueda leer y decidir si es verdadero o falso. ¿Sí? Por Entonces, ejemplo, P o Q le ponemos alguna fórmula, digamos. bueno, si R ya sabe lo que es P o Q, sí, pero por ejemplo, qué sé yo, lo más fácil sería 1 mayor que Ah, 0. 1 mayor que 0, R lo claro. puede leer y sabe que 1 es mayor que 0 y entonces lo va a interpretar como true. Sí, si R ya sabe lo que es P y ya sabe lo que es Q, entonces sí, le puedes poner P y Q. O sea, si antes de este if vos ya venías trabajando y aparecía otra cosa, sí. O sea, tiene que ver con el problema que estés resolviendo. Lo que sí, acá, o sea, eso. Tiene que ser algo que vos puedas poner acá voy a abrir otra consola. Así podemos jugar de paso. Qué sé yo. Por ejemplo, sí, como te decía, no sé, si yo le pongo 1 mayor a 0 a R, R me devuelve true. Entonces eso sí es una condición lógica. Es algo que R puede interpretar y decirme si es verdadero o falso. Vamos a decir, algo que involucre a P o a Q. Bueno, sí, qué sé yo. Si P es, no sé, 10 al cuadrado y Q es, no sé, 2 a la 10, por decir un ejemplo pavo, no sé, y yo le pregunto si P es menor que Q o si P es igual a Q, ¿sí? El igual se lo preguntamos, ¿se acuerdan? Con dos simbolitos de igual. De nuevo, si R sabe quién es P, R sabe quién es Q, R los puede comparar y me va a decir, no, esto es falso. Entonces sí, cualquier cosa que yo, si lo pusiera en la consola, R me dice true o false. Entonces, en el if, lo primero que va es el if, porque le quiero decir a R, acá va un if. Acá vas a tener que tomar una decisión, le estás diciendo. ¿En base a qué tomar esa decisión? En base a la condición lógica. Entonces acá tiene que haber algo que R pueda decidir si es verdadero o falso. Acá lo que se pone es una instrucción, que yo le puse hacer algo, como para poner una instrucción. ¿Sí? Bueno, primero, llave, la instrucción, se cierra la llave. Y después tiene otra parte donde dice else, llave, otra instrucción, y se cierra la llave. Entonces, ¿qué va a hacer R? Dice, R realizará la instrucción hacer algo, o sea, la primera de estas dos, si la condición lógica es cierta. O sea, si toma el valor lógico true. Si la condición lógica es falsa, realizará la instrucción hacer otra cosa. Entonces, le damos estas reglas, le decimos if, le ponemos una condición y le decimos que haga una cosa, que haga una instrucción en el caso de que la condición sea verdadera y que haga otra cosa distinta en el caso de que la condición lógica, perdón, sea falsa. Va a quedar clarísimo cuando hagamos, por ejemplo, programemos en la función valor absoluto, que es lo que viene enseguida. Dice, a continuación vamos a crear una función llamada miapps. Esta función toma el argumento x como entrada y devuelve el valor absoluto
No, devuelve, sí, el valor absoluto de x. ¿Qué es el valor absoluto de x? Es x si x es mayor o igual a 0, y si no es menos x. Bueno, no sé para qué estoy diciendo esto, pero bueno, ya todos sabemos, ¿no? El valor absoluto de x, por definición, es, qué sé yo, es x si x es mayor o igual a 0, y si no es menos x. Muy bien. Entonces, eso es lo que queremos programar. Queremos programar una función que se llame miApps, que tome un x y que me devuelva su valor absoluto. Bien. La sintaxis del if está escrita, solo debes introducir la condición. Dice, vamos a hacerlo usando la estructura if dentro de la función. La sintaxis ya está escrita, solamente hay que introducir la condición lógica y la instrucción en el caso de que esta condición sea verdadera y en el caso de que sea falsa. Bueno, y después lo de siempre, asegurarse de guardar los cambios una vez que hayamos terminado de trabajar y después volver a la consola y escribir submit para que el curso nos diga si lo estamos haciendo bien o no. Entonces, ¿cuál les parece? O sea, esta función se llama miapps. Esto ya viene completo por defecto, ¿no? Ya nos da bastante del ejercicio, está hecho. Miapps, que va a ser una función, ¿sí? Esto estamos usando la estructura de función que ya aprendimos en otra clase, ¿no? Pero adentro de la estructura de la función, fíjense, miapps es una función, el argumento se llama x. Abrimos llave, cerramos llave. Adentro de la estructura de la función, vamos a usar un if para decidir qué hacer con este x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál les parece que va a ser la condición lógica? Si lo que nos interesa es el valor absoluto. Y una es que si x es mayor que 0 es x, y cuando es menor que 0, menos x. Perfecto. Entonces la condición lógica es, por ejemplo, x mayor que 0. Si lo quisiéramos hacer como está escrito ahí a la derecha, en realidad tendríamos que poner mayor o igual, ¿no? Pero vamos a ver enseguida que si es mayor, es lo mismo, ¿no? Ya que dijeron mayor, pongamos mayor para que nos convenzamos de que anda. Sí, si x es mayor que 0, por ejemplo, si yo pusiera mi apps de 2, bueno, 2 es mayor que 0, ¿qué tendría que devolver? Bien, como dijeron por ahí, como dijo Armando, tendría que devolver el mismo valor de x. ¿Sí? Acá la instrucción que le estoy dando es x. ¿Qué significa este x que estoy poniendo acá? Es nada, devolver x. ¿Está bien? Else, qué pasa si no se cumple esta condición? Entonces, ¿qué es lo que pasa con x? Que x es menor o igual que 0. Y en ese caso, ¿qué quiero que me devuelva? Menos x. ¿Verdad? Si quieren poner mayor, si quieren poner mayor, creo que el mayor igual se hacía así, ¿no? A ver, voy a chequear, no estoy seguro cómo se hacía el mayor igual. A ver, 1, mayor o igual que 0. Sí, mayor o igual se hace con el de mayor y el de igual uno al lado del otro. Este, entonces, a ver, tengo un chat ahí que dice, ¿alguien me pasa los signos por acá? Sí, ahí te los paso. Acá está el mayor, el igual y acá está el menor. Ok. Entonces, estamos entendiendo cómo funciona esto. La función va a agarrar un x de argumento y se va a preguntar, ¿x es mayor o igual que 0? Si la respuesta es sí, la función lo que va a hacer es que nos va a devolver el mismo x. Si la respuesta es no, va a pasar a la otra fase, a la fase del else. ¿Sí? Esto significa sí, si no. Entonces, si x no es mayor o igual que 0, lo que quiero es que me devuelva menos x. Entonces esto parece andar bien. Vamos a guardar. Y le vamos a dar submit. Eso es correcto, me dice. O sea que anda bien, ¿sí? Si quieren la podríamos probar, la voy a probar en otra consola, así no tengo que salir del. La voy a ejecutar acá. Y acá entonces, por ejemplo, yo podría hacer mi apps de 1, me tendría que dar 1, mi apps de -1, por ejemplo, que me devuelve 1, por supuesto, que es el absoluto de -1, que yo mi apps de pi, me devuelve 314, y mi apps de 0 me tiene que devolver 0, y me devuelve 0. Estoy programando la función valor absoluto, ¿sí? Es lo mismo que Sí, ya hacíamos con la Pablo, función. ¿cómo, Sí. cómo era para ejecutarla? Yo me paro en mi app y ¿qué tenía que apretar? Depende, ojo, pues yo acá estoy siguiendo el curso, por eso yo abrí dos terminales. Ah, Si estás siguiendo el curso, no te conviene, no lo vas a poder ejecutar porque ya estás usando la consola para seguir el curso, para seguir la lección.
Por eso te conviene tener otra terminal aparte y la copias y le das Enter. Yo la copié en la consola y le di Enter. Ajá. Y si no teníamos, pues yo lo estoy haciendo aparte, pero teníamos control y ¿qué más era? Control Enter desde la consola. Ah, bárbaro. Control Enter perdón, desde el script. Del script a la consola con el Control Enter. Bien, entonces mi apps, la función que acabamos de programar, nos devuelve el valor absoluto de un número real X. A ver, no estoy tomando notas, voy a tomar notas, ¿no? Entonces, vamos a hacer así. Lección de estructuras de control de flujo. Entonces, primero, estructura if. Sí, condicional. Y la sintaxis, me voy a copiar una sintaxis, es esta que está acá. Y un ejemplo, la función valor absoluto. La acabamos de programar y adentro de la función se pregunta si x es mayor o igual que 0, nos devuelve x. Si x no es mayor o igual que 0, significa que x es menor que 0 y nos devuelve menos x. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces. Seguimos. Dice, en el siguiente script, usted verá una nueva función llamada mi-apps2, que opera igual que el valor absoluto. La novedad es la inclusión de la función return. Esta nos permite establecer qué queremos que la función que estamos definiendo nos devuelva. A veces es útil para poder identificar rápido la línea de código donde está la instrucción final de la función. Entonces le voy a dar Enter y va a aparecer un nuevo script, ya nos está adelantando, en la que no hay que hacer nada, solamente hay que leer las instrucciones, guardarlo y escribir submit. Dice, en esta función el trabajo ya está hecho, solo lea sus instrucciones, guarda el script e ingrese submit. Bueno, si queríamos submit, si lo guardáramos, escribíamos submit y enter, no hay que hacer nada, pero bueno, vamos a leer las instrucciones, así aprendemos algo. Dice, a continuación creamos una función llamada miapps2. Esta función es idéntica a la función creada anteriormente, solo que usamos la función return adentro de ella, ¿no? Para indicar precisamente qué queremos que R nos devuelva. Esto es muy útil para identificar rápidamente dónde está la instrucción final de la función. Sobre todo, si el código, ¿dónde estaba leyendo? Es muy extenso. No debes modificar esta función, solo leerla, analizarla. Asegúrate de guardar esta secuencia de comandos y escriba submit para seguir con la lección. Ok, entonces, ¿qué hace miapps2? Hace lo mismo que la función que vimos recién, ¿sí? Es la función valor absoluto. Y si se fijan, la sintaxis es la misma de la que hicimos recién. Lo único que estamos, era porque no había aparecido todavía en este curso, esto de usar la función return. Cuando estoy en el entorno de una función, esto no tiene que ver ni siquiera con el if, ¿no? Tiene que ver con el entorno de funciones. Pero bueno, como no había aparecido todavía, me pareció que valía la pena ponerlo acá porque cuando las funciones se van complicando un poquito, como es el caso ahora, está bueno usarlo. ¿Qué es esto? Fíjate, compararla con la que hicimos recién. La voy a copiar acá en el script. Voy a poner otra forma. Otra forma de hacer lo mismo. Es la misma función. Lo único que acá en vez de x y menos x pongo return x o return menos x. ¿Sí? Y está bueno, nada, para aprender esto. La función return dentro del entorno de una función, lo que hace es, bueno, lo que estás devolviendo es x. Lo que estás devolviendo es menos x en este caso. Es por ahí más claro a la hora de escribir funciones usarla. Entonces, como hasta ahora no había aparecido, bueno, la hicimos aparecer. Sí, porque acá es como que este x y el menos x quedan un poco descolgados. Igual es return x. Ah, ya sabes que en este caso le estás pidiendo la función que devuelva x. En este otro caso le estás pidiendo la función que devuelva menos x. Pero es la misma función, ¿sí? Va a trabajar de la misma forma que la anterior. Muy bien. Entonces lo que dice es no hay que hacer nada. Hay que leerla, entenderla, guardar el script
y volver a la consola y escribir submit. Perfecto. Dice, en el siguiente script usted verá otra forma equivalente de definir esta función. Este ejemplo, un poco forzado, es para ilustrar que la estructura if puede usarse sin la parte del else. Entonces vamos a darle enter y nos va a abrir un nuevo script que está acá, que dice, creamos una función llamada meapps23, no, bueno, esto debe ser un error de tipo, meapps3. Esta función es idéntica a la función creada anteriormente, solo que no usaremos la parte del else en la estructura. No debes modificar esta función, solo leerla y analizarla, asegurarte de guardar esta secuencia de comandos y escriba submit para seguir la lección. Bueno, lo de siempre. Ahora vamos a leer esta función entre todos a ver si entendemos qué es lo que va a hacer. Dice, meapps3 es una función que tiene un único argumento que le vamos a llamar x. ¿Y qué hace esta función con x? Lo primero que hace es un if, o sea, se va a hacer una pregunta. Y la pregunta que se hace ¿es x negativo? ¿Es x menor a 0? Si la respuesta es sí, lo que va a hacer es redefinir x como menos x. Ya vamos a ver por qué. Y después se cierra la estructura del if. Fíjense que no hay un else en esta estructura. O sea, lo que está queriendo enseñarnos es que el if se puede usar con el else o sin el else. O sea, se hace una pregunta. Si la respuesta es sí, va a redefinir x como menos x. Y si la respuesta es no, no va a hacer nada. En cualquier caso, nos va a devolver x. ¿Y por qué esto es el valor absoluto? A ver, analicémoslo un poco. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago meapps3 por ejemplo, del número 2? Le aplico esta función al número 2. La primera pregunta que se va a hacer es, ¿es 2 menor que 0? ¿Y qué va a responder? R. Va a decir falso. ¿No? Entonces, esta instrucción no la va a realizar, porque esta instrucción, x igual a menos x, solamente la va a realizar en el caso de que la condición lógica sea verdadera. Como no es verdadera, x no es menor que 0, no va a realizar nada. Y entonces va a saltearse todo esto que está dentro de la llave, no lo va a ejecutar, se lo va a saltear y directamente nos va a devolver x, o sea que nos va a devolver. Entonces ahora, return devuelve 2. ¿Qué es lo que esperábamos? Si le preguntamos cuál es el valor absoluto de 2, esperamos que nos devuelva 2. ¿Qué pasa en cambio si yo escribo, si yo después ejecuto meapps en el punto, por ejemplo, meapps3 se llama esta función, ¿no? Si yo le ejecuto en el punto, por ejemplo, menos 5. Entonces, x va a ser menos 5. Y lo primero que se va a preguntar es si menos 5 es menor que 0. Y en este caso la respuesta no va a ser false, sino que va a ser verdadero, va a ser true. Entonces lo que va a hacer es ejecutar esta instrucción. Esta instrucción la va a ejecutar porque se preguntó si la condición lógica era verdadera, la respuesta es sí, entonces lo que tiene que hacer es ejecutar esta instrucción. Entonces, va a redefinir x, y ahora x ¿cuánto va a valer? Menos lo que valía antes. Y si antes valía menos 5, ahora x va a valer 5. ¿Está bien? Y lo que va a hacer finalmente es devolver el x. O sea que va a devolver 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Va a ser esta condición, esta instrucción, perdón, la va a hacer solamente en el caso en el que esta condición lógica sea verdadera. Si no, no va a hacer nada y en cualquiera de los dos casos va a devolver x. Lo que pasa es que si x era positivo, nos va a devolver x, y si x era negativo, va a redefinir x como menos x, y entonces nos va a devolver el opuesto del número que x era originalmente. O sea que si x era menos 5, como en este ejemplo, al redefinir x como menos 5, va a tomar el valor 5, y entonces nos va a devolver 5, que es el valor absoluto de menos 5, y es lo que esperábamos que haga. Che, si tienen preguntas o si algo no está quedando claro, me frenan, ¿eh? En este ejercicio no hay que hacer nada, dice solamente leerla, entenderla y tenerla como un ejemplo más. Entonces me lo voy a llevar acá, y lo voy a copiar en la clase 5. Voy a poner otra forma de hacer lo mismo.
Esta era usando return. Esta sin la parte del else. Lo voy a copiar acá. Entonces tenemos tres formas distintas de definir la función valor absoluto que ya está definida. Pero bueno, estamos aprendiendo justamente a hacerlo. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a guardar porque es lo que me pidió que haga y voy a escribir submit para poder seguir con la lección. Hay un párrafo más que por ahí lo podemos leer. Dice, esta función devolverá el valor absoluto de x para cualquier x real. Dado x, si x es mayor o igual que 0, no entrará en las instrucciones del if y simplemente seguirá leyendo hasta donde dice return x, por lo que nos dará el mismo número de x. En cambio, si x es negativo, lo redefinirá como menos x, entonces nos devolverá el opuesto del número ingresado, es decir, su valor absoluto. ¿Sí? Lo podemos hacer así porque justamente en el caso, la función valor absoluto, en el caso de que tome un número positivo o mayor o igual que 0, no le quiere hacer nada. Entonces está bien que no haya ninguna instrucción para no hacerle nada. Muy bien. Submit, así seguimos al próximo. Bien, ahora que tenemos que trabajar nosotros. Dice, para terminar con los ejemplos de la estructura if, construiremos la función signo, que tome un valor real x y devuelva 1 si x es positivo, 0 si x es 0 y menos 1 si x es negativo. Podríamos hacerlo mediante la función valor absoluto, ¿no? La función signo y la función valor absoluto están relacionadas, pero dice que lo vamos a hacer con la estructura de si anidada. Le voy a dar enter y voy a abrir un script nuevo. Dice, queremos que la función devuelva 1 si x es positivo, 0 si x es 0 y menos 1 si x es negativo. Entonces esta es una nueva de la función. Voy a borrar todos los dibujitos. Que es la función signo de x. Y la función signo de x se define de la siguiente manera. Se define como 1 si x es positivo, 0 si x es 0 y menos 1 si x es negativo. Fenómeno. Entonces, este es nuestro objetivo, definir esta función. Usando la estructura del if, y vamos a usar una nueva forma que es usando condiciones lógicas, condiciones if anidadas. Dice, vamos a usar la estructura de if anidada de la siguiente manera. Entonces, esta es la sintaxis. Va if y va una condición lógica, que como hay dos condiciones lógicas, le puse condición lógica 1, condición lógica 2. ¿Qué va a hacer esto? En el caso de que la condición lógica 1 sea cierta, va a realizar esta instrucción, hacer algo. En el caso de que sea falsa, ¿sí? pasa a la parte del else, pero dentro del else hay otro if, donde tenemos una segunda condición lógica, que se llama condición lógica 2. Entonces, si la condición lógica 1 era falsa y la condición lógica 2 es verdadera, va a ser otra cosa, esta instrucción que está acá. En cambio, si la 1 era falsa y la 2 también es falsa, lo que va a hacer es lo que viene después del segundo else, que dice hacer una tercera cosa. Como siempre, esto va a quedar mucho más claro cuando hagamos el ejemplito. Lo que sí voy a hacer es copiarme la sintaxis acá, en clase 5. La estructura if puede usarse de forma anidada. Sintaxis se usa así. Muy bien. Entonces vamos a ir leyendo el script. Dice, R realizará la instrucción hacer algo si la condición lógica 1 es cierta. O sea, si toma el valor true. Si la condición lógica es falsa, realizará la instrucción hacer otra cosa. Si la condición lógica 2 es cierta. Si ambas condiciones lógica 2 son falsas, realizará hacer una tercera cosa. Entonces, si la 1 es verdadero, hace algo. Si la 1 es verdadero, si la 1 es falso y la 2 es verdadero, hace otra cosa. Y si las dos son falsas, hace una tercera cosa. Y esto, como se imaginarán, se pueden anidar tantas condiciones lógicas como queramos, ¿no? Yo les doy un ejemplo de una y después quizás tengamos que hacer algunas con más cosas anidadas, depende de cuántos casos tenemos. ¿Sí? Acá el tema es que tenemos 3 casos, no nos alcanza con un true o false, porque hay 3 casos distintos. Entonces vamos a necesitar más de una condición lógica. Vamos a crear una función llamada signo. Esta función toma el argumento x como entrada y devuelve el valor de 1 si x es positivo, 0 si x es 0 y menos... Uy, acá está mal, menos 1 si x es negativo. Ojo,
Es la que está acá, la función signo. Es 1, 0 o menos 1. Usaremos la estructura de if anidada dentro de la función. La sintaxis del if está escrita, solo debes introducir las condiciones lógicas y las instrucciones en cada caso. Asegúrate de borrar esta secuencia de comandos y escribir submit en la consola después de realizar y salvar los cambios. Entonces esto hay un montón de formas de hacerlo. Les dejo un ratito para que lo piensen ustedes. La sintaxis ya está casi escrita por completo. Lo único que hay que completar es cuál es la condición lógica, qué hacer en ese caso, y si no, poner otra condición lógica para tener la posibilidad de hacer dos casos más. Hay muchas formas de resolver esto, pero bueno, aunque alguna ande, estamos todos contentos. Les dejo un ratito para pensar qué pondrían en cada uno de estos espacios, ¿sí? En la primera condición lógica, en la primera instrucción, en la segunda condición lógica y en las últimas instrucciones, en la 2 y en la 3. Yo mientras voy a ir copiando esto, no, vamos a completarlo primero y después lo copio. Entonces, ejemplo, la función signo. Entonces, para ahí está bueno hacer esto tipo de diagramita esquemático, ¿no? Entonces tenemos signo de X. Entonces ingresa un X. ¿Y cuál va a ser la primera pregunta que se va a hacer ¿Cuál es la primera pregunta que queremos que se haga el R para decir cuánto vale el signo de X? ¿O cuál podría ser una pregunta? Hay muchas que uno puede hacerse. Entonces ingresa X. Yo quiero decidir si a X el signo de X es 1, 0 o menos 1. ¿Qué podríamos preguntarnos acá en la primera condición lógica? ¿Alguna idea? Tiene que ver con esto, por supuesto, ¿no? Con cómo está definida la función signo, ¿sí? Dependiendo de cómo sea X, sí. Yo lo hice y puse primero que era x mayor a 0. Por ejemplo, dale, esa podría ser una buena pregunta. Ajá. Entonces, X mayor a 0. Yo digo pregunta, en realidad es una condición lógica, ¿sí? Pero R lo que va a hacer es preguntarse. Tiene un X, X es mayor que 0. ¿Qué querés que haga si la respuesta a eso es sí, es verdadero, true? Eso se Y que pone te dé acá. 1. Pones que dé 1. Eso se puede poner así, con el número 1 directamente, o como aprendimos hoy, devolver 1. Es lo mismo, ¿no? Dale. ¿Y qué pasa si X no es positivo? Entonces es menor o igual que 0. Pero no sabés si Claro, querés yo que había valga puesto 0 x o que igual a valga menos 0 1. ahí. ¿Qué Ajá, pusiste, y no perdón? te da. Que ¿Qué- yo puse ahí que si x era igual a 0, pero no te da. Salta un error. Así que Lo hay que que pasa es que poner no sé si tipo estás x poniendo bien el mayor, igual. x menor. No sé si estás poniendo bien el igual, a lo Igual mejor en mí. solamente. Claro, X no. igual 0. No, el igual, ese igual que vos estás poniendo, es el de asignación. ¿Te acordás que eso hablábamos alguna vez? Hay dos formas de. Ah, claro, sí, entiendo otra cosa. Entiende otra cosa, entiende que X tiene que valer 0. No es una pregunta para R. Dice X vale 0. Si vos querés preguntarle a R si X es igual a 0, es con dos iguales. ¿Está bien? Con dos iguales sí anda. Sí. Y entonces en este caso, cuando X vale 0, ¿qué querés que haga? Que te Y devuelve querés que 0. vuelva a 0. Y en el otro caso, que ni siquiera hay que hacerse la pregunta, pues ya X estás pensando que es un número real, si no es positivo ni es 0, es negativo. Y entonces en ese caso lo que queremos es que nos devuelva menos 1. Muy bien. Esto podría haberse hecho de un montón de maneras distintas. Por ejemplo, nos podríamos haber preguntado primero si es negativo, después si es positivo, y entonces si no era ni negativo ni positivo era 0, o cualquiera de todas las permutaciones
de la tricotomía andaría en lo mismo, ¿sí? Pero ojo con eso, hay que saber decir bien cómo es la pregunta, ¿no? Eh, el igual para que R compare cosas es con dos simbolitos iguales. El igual solo es la asignación, es equivalente a la flechita. Es lo mismo que poner acá. La flechita esta es como un igual solo. Si queremos hacer una condición lógica, o sea, si queremos que R decida si son iguales y nos diga true o false, para que quede claro, por ejemplo, si me voy a otra consola, si yo escribo x igual a 0, no me va a devolver true ni me va a devolver false. Me va a crear una nueva variable que se llama x y que vale 0. No estás preguntándole nada. En cambio, si vos, ahora que x vale 0, le preguntás si x es igual a 0, con el igual igual, y ahora sí te va a decir true. Pero 1 igual a 0, ya sabemos que no, por ejemplo, false. Es con dos iguales. Muy bien. Entonces esto tendría que andar. Si quieren lo podríamos llevar a otra consola para juguetear un poquito. A ver, antes de animar. Ahora el A ver signo si. de 10, por ejemplo, 1, ¿sí? Signo de 0, 0. Signo de menos 5, menos 1. Bien, al menos con esos tres anda bien, ¿sí? El signo de un número positivo quiero que sea 1, el signo de 0 quiero que sea 0, el signo de un número negativo quiero que me dé menos 1. Y ahora vamos a ver si nos animamos a preguntarle si está bien. Submit. Traes una muy buena racha. ¿Alguien estaba por preguntar algo? No, si podía compartir pantalla porque también le puse y no sé por qué me. Ah, no, estoy poniendo return. No, no, ahí está el error, digamos, claro. Pongo return y entre paréntesis pongo lo que me Y entre devuelve. paréntesis lo que vos querés que te devuelva. Sí. No, ahí está, creo que es eso. Y si no, si vos escribís, si en vez de return 1 pones 1, en vez de return 0 pones 0, y en vez de return menos 1 pones menos 1, es exactamente lo mismo. Por ahí está bueno el return porque está como que queda claro, queda más visible cuando vos lees la función de entrada. Ah, te devuelve 1, te devuelve 0, te devuelve menos 1. Es como que llama más la atención que si vos ves solamente un 1 ahí perdido. Pero nada, una cosa más de un hábito que sea necesariamente así como hay que hacerlo. Muy bien. Ok, entonces con esto más o menos terminamos esta primera parte del if, que es quizás una de las más cruciales de entender y que vamos a usar un montonazo. Me la voy a copiar acá, ejemplo, la función signo. Ahí está, signo. Muy bien. Seguimos. Dice, repasaremos ahora la estructura while. ¿Sí? Entonces ya damos por terminado el if, hicimos varios ejemplitos. Vamos con una nueva. ¿Qué es la estructura while? La estructura while, la traducción sería mientras. Vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, esta estructura nos permitirá repetir algún procedimiento mientras cierta condición lógica sea verdadera. ¿Sí? Entonces, a ver si vamos leyendo. En el primer ejemplo de esta estructura, definimos la función mi resto de AB. O sea, Sí. tiene dos argumentos. Toma un par de No sé enteros. por qué no me lo está Perdón. tomando igual, no sé qué estoy poniendo mal. A ver, No. ¿querés compartir la pantalla antes de que sigamos con el while? Así terminamos con eso. Sí, Vale. sí. Para que te tengo que habilitar. Listo. Ahí. No sé si se ve. Todavía no. A ver, para que entonces lo compartí. Compartir pantalla. Ajá, ahí está. Yo Ahí está. aprovecho para tomar agua. ¿Se ve? Sí. ¿Qué estaría teniendo? Este. A lo mejor de un LCI acá. No, te falta. No, no, ahí no va un else if. Te falta una llave después del if. Después del segundo if. Ahí va una llave. Después de la condición lógica. Acá. Ah, no, a ver. A ver, déjame chequearlo con el mío. A ver, ¿cómo es la sintaxis? Else if, llave. Vamos a bajar esta. Sí, por eso está más bueno si lo tenemos ordenado. A ver. Entonces, la primera de arriba es la de la función. Ah, te falta una. A ver, porque fíjate, tiene que haber la misma cantidad de llaves que vos abrís y las que cerrás. La primera
vamos de arriba a abajo y de izquierda a derecha con las llaves. Esa primera Ajá. es la de la función Sí. y se cierra al final de todo. Con esta. Sí. Sí. Después del if va una llave que se cierra no, esa está cerrada ya al toque. Vos decís, sí, x es menor que 0, abrí llave, -1, cerrá llave, perfecto. Else if Sí. x Igual a 0. igual a 0, abrí llave, cerrá llave, a ver, else. ¿Y entonces cuál me falta? Pablo, ¿no estará molestando el 0 ese que está abajo? En el segundo renglón. Sí, a lo mejor tiene que ver con eso. Tratar de poner, claro, el, el if, poner en el primer Sí. if, mandar un enter Como para que quede quede todo todo junto, claro. junto a la condición. La A condición que ver. quede todo en el mismo renglón, por ejemplo. No, en el primer if, Eso ahí que quedó en el segundo renglón, ponerlo en el primero, de último, también. junto con lo otro. O sea que esa, A no, esa ver. condición que dice x menor que 0, que está repartida en dos renglones que queden uno solo. ¿Está? Si Claro, X es esa menor dice que 0. x menor que, y bueno, el 0 quedó abajo. Tratar de que quede todo en el mismo renglón. Así, por ejemplo. A ver. Ah, que queden. Claro, ahí va. ¿Así? Sí, por ejemplo. A ver. Ahí capaz que ande. Ajá. Ahí está, era eso. Gracias, Emi. Gracias, ¿eh? Sí, hay muchas cosas de la sintaxis que no son obligatorias, pero otras que sí, por ahí reniega. Por eso está bueno generar un hábito de más o menos hacerlo ordenado para ahorrarse esos problemas con el código. Buenísimo. Ok, seguimos. Entonces, ¿a dónde estamos? Ah, estamos acá. Entonces, una vez que terminamos con el if, dice vamos a repasar la estructura del while, que nos va a permitir repetir un procedimiento mientras cierta condición lógica sea verdadera. En el primer ejemplo vamos a definir, bueno, en realidad ya está definida, vamos a leerla y a analizarla, una función que se llama miResto y que tiene dos argumentos, a y b. Toma un par de enteros positivos a y b y devuelve el resto de hacer a dividido b. Quizás sea una buena idea repasar el algoritmo de la división entera. Bueno, si no lo tenemos muy bien claro, lo repasamos, pero más o menos no hace tanto que lo conocimos, así que vamos a ver si lo recordamos. A ver, enter. Nos abre un nuevo script. Dice, en este primer ejemplo, el trabajo ya está hecho, solo lee las instrucciones, guarde el script e ingrese submit. O sea, solamente hay que leer el ejemplo y entenderlo porque después vamos a tener que hacer algo parecido. Entonces dice, vamos a repasar la estructura while. Esta estructura permite realizar cierta instrucción varias veces mientras la veracidad de una condición lógica se mantenga. La sintaxis de esta estructura es la siguiente. Voy a copiar todo esto en mi cuadernito, así después ya lo puedo volver a leer cuando quiera. Entonces ahora, segunda estructura, while. Entonces, esta estructura permite realizar cierta instrucción. ¿Dónde estábamos? Acá. Una cantidad de veces, varias veces, mientras la condición lógica se mantenga. La sintaxis de esta estructura es la siguiente. ¿Sí? Es todavía está más sencilla que el if, pero por ahí tiene un gradito más de complejidad para entenderla. Lo que vamos a escribir es while, para decirle a R qué es lo que queremos que haga, y entre paréntesis va de nuevo una condición lógica, como pasaba con el if. Y adentro de llaves, después de la condición lógica, la instrucción que queremos que repita el R, mientras la condición lógica sea verdadera. Acá hay una cosa sutil, pero hay que entenderla enseguida, porque vos decís, si yo pongo una condición lógica que sea verdadera, esto lo va a repetir y lo va a repetir indefinidamente. Entonces, en general, cuando usemos el while, adentro de la instrucción, va a tener que ir algo que pueda hacer cambiar el valor de verdad de la condición lógica por cada vez que la repita. ¿Sí? Un poco la idea se hace la pregunta, ¿la condición lógica es verdadera? Sí. Bueno, hago algo. Y después se hace la misma pregunta, no es como un if.
se va a hacer esta pregunta todas las veces que haga falta hasta que la condición lógica sea falsa. Mientras sea verdadero, va a realizar esa instrucción y después volver a hacerse la pregunta. ¿Es verdadera? Sí. ¿O no? ¿Está bien? Va a quedar claro con un ejemplo, me parece. R repetirá la instrucción hacer algo mientras la condición lógica sea cierta, o sea, mientras tome el valor true. Y dejará de hacerlo solo cuando cambie a falsa. Acá está la clave, me parece, de la diferencia entre el if y el while. Que en el if hacía algo, en el while lo va a repetir, o sea, lo va a hacer todas las veces que haga falta, mientras esto sea verdadero, lo va a seguir repitiendo. Cuando la condición lógica sea falsa, va a dejar de hacerlo. A continuación vamos a crear una función llamada miResto, que tome como argumento dos enteros, a y b positivos, como entrada, y devuelva el resto en la división entera de a dividido b. Asegúrate de guardar esta secuencia de comandos. Bueno, nada, no hay que hacer nada, hay que guardar y escribir submit, pero vamos a tratar de entender entre todos qué es lo que va a hacer esta función. Entonces dice, empezamos definiendo el resto como a, el dividendo, y nos preguntamos si el resto es mayor o igual que b, el divisor. Mientras la respuesta sea sí, restamos sucesivamente el divisor al dividendo. El procedimiento termina cuando el resto es menor que el divisor. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era un poco el algoritmo de la división? Lo repasamos, sino agarramos dos números. Un poco lo que va a hacer esto, lo que va a hacer el algoritmo de la división es lo siguiente. Si yo pongo, por ejemplo, A igual a 10, y B igual a 4, si quiero saber cuál es el resto de dividir A por A dividido B, entonces lo primero que voy a decir es, el resto es A. Se va a preguntar si el resto es menor que, porque esa es una de las condiciones, el resto tiene que ser menor que el número por el cual estás dividiendo. ¿El resto es menor que B? Entonces la respuesta es no. Y entonces lo que va a hacer, lo que dice que va a hacer, fíjate, estoy copiándome un poco el algoritmo, dice, define el resto como A, se pregunta si el resto, bueno, en realidad lo que pregunta es, ¿R es mayor o igual que B? Vamos a hacerlo al revés, porque la pregunta la está haciendo al revés en realidad. ¿R es mayor o igual que B? La respuesta es sí. Entonces hace algo. ¿Qué es lo que hace? Redefine R como, ahora lo que valía, antes valía 10, menos P, menos 4. Entonces ahora R vale 6. ¿Está bien? Y ahora se va a volver a hacer esta pregunta. ¿R es mayor o igual que B? Y la respuesta va a ser de nuevo sí, porque R es 6 ahora. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser de nuevo la misma instrucción que antes. Ahora va a ser R igual a lo que valía, a R, o sea, valía 6, y a 6 le va a restar B, o sea que le va a restar 4. ¿Está bien? Entonces ahora R pasó a valer 2. Y ahora se va a hacer de nuevo la misma pregunta. En esta pregunta va a persistir el algoritmo. R mayor o igual que B, R mayor o igual que B, R mayor o igual que B. Hasta que no sea no la respuesta, va a quedar en este bucle indefinidamente. Pero ¿qué pasa ahora? En la tercera vez que se haga esta pregunta, R mayor o igual que B, ahora la respuesta ¿cuál es? No. Porque ahora R vale 2 y B siempre valía 4. ¿Está bien? Entonces, una vez que R va mayor o igual que B, la respuesta es no. Recién ahí va a salir de este bucle y me va a devolver R. Entonces va a devolver 2. Que es el resto de hacer A dividido B. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el resto de hacer A dividido B o de hacer 10 dividido 4? Le voy restando al 10 4 tantas veces como haga falta para que me quede un número que esté entre 0 y Ahora, ¿me 4. llevaste la pastilla vos? Sí, me queda alguno más. Armando, me parece que tenés el micro prendido. Bueno, no sé si está escuchando. Ok. Entonces, el algoritmo de la división funciona de esa manera. Agarra un número, el A, el dividendo, y le va restando sucesivamente B hasta que obtenga un número que está entre 0 y B, ¿sí? Que sea menor estricto que B. Entonces, por eso es que lo estamos programando así. Definimos el resto como A priori, y mientras el resto sea mayor o igual que B, le vamos a ir restando cada vez el número B al número R. ¿Sí? Fíjate que en cada etapa de la instrucción, cada vez que nos hagamos esta pregunta, estamos redefiniendo R. Fíjate, R empezó siendo 10,
R es mayor o igual que B, sí, entonces pasó a ser 6. De nuevo nos preguntamos, R es mayor o igual que B, sí, entonces R pasó a ser 2. Y ahora cuando nos preguntamos, R mayor o igual que B, y la respuesta es no, entonces recién ahí sale del bucle y nos devuelve el número 2. Nos dice 2, el resto es 2, que era lo que esperábamos. ¿Sí? Entonces esto es un poco usar el algoritmo de la división entera para programar esta funcióncita que, dado dos números, me devuelve el resto de hacer A dividido B. Entonces, nada, era analizarla y entenderla. Lo importante es esto, que este while es una orden de repetir. Esta instrucción dice repetirla tantas veces como haga falta mientras esto sea cierto. Si esto cambia, ahí no le hagas más a esta instrucción. Entonces, una pregunta sería, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago esto? Si yo escribo, por ejemplo, while y pongo 1 mayor que 0, y pongo, por ejemplo, no sé. Ay, yo la rompí. Si yo pongo, por ejemplo, while 1 mayor que 0, y pongo entre llave 1 más 1. Y le doy enter. ¿Qué va a hacer la computadora? Se va a explotar seguramente. No le den enter, ¿eh? No, no creo que explote, pero va a caer en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque esta condición es cierta, y entonces va a calcular 1 más 1 por el resto de la eternidad, porque va a hacer esta instrucción siempre que esta condición sea cierta. ¿Está bien? Entonces va a ser 1 más 1. ¿Sigue siendo 1 mayor que 0? Sí. 1 más 1 es 2. ¿Sigue siendo 1 mayor que 0? Sí. 1 más 1 es 2. ¿Sigue siendo 1 mayor que 0? Y así hasta el infinito si le dan entre esto. No lo voy a hacer por las dudas, pero tengan en cuenta eso, que cuando uno usa el bucle while, cuando uno usa la instrucción del while, de no generar un bucle del que no vaya a salir nunca. ¿Sí? Entonces, ahí queda Pregunto. claro. ¿Cómo? En el caso de que ¿Lo voy a buscar ¿cómo se vos? sale? Porque si Con un pasa algo escape. así, Con un escape seguramente. ¿Qué ¿un que escape prueben? sale? Bien. Yo pruebo yo, así no les rompo la computadora a ustedes. A ver. A ver. 1 más 1 vamos a ponerle. Fíjate, ¿ves? Acá me está diciendo esto que apareció el stop. Acá significa que está pensando que si yo quiero la puedo parar. Pero Bien. va a quedar todo, digo, es una buena forma de quemar una computadora, por ejemplo. Le estás así pensando y en este momento mi computadora está calculando 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1 a una velocidad mucho más rápida que la que le estoy diciendo yo y nada, y no va a salir nunca. Entonces, con el stop, por ejemplo, ahí paró. Y si no, con el escape. Y si no, va al TF4 y cerrás todo y apagas la computadora y volvés mañana. No, pero sí, R tiene eso, esa vía de escape que te pone. ¿Lo vieron todos a eso? Eso es importante que lo tengan en claro. Si lo metemos en un bucle infinito, esto nos está diciendo que la computadora está pensando y que esta es la forma de decirle, bueno, pará. Pará porque no vas a llegar nunca. O sea, está bien, esta condición nunca va a cambiar a ser falso. Porque lo único que estamos haciendo es sumar 1 más 1 y 1 mayor que 0 es siempre verdadero. Entonces, nada, tener en cuenta eso. Por eso es importante que cuando usemos el lazo while, la instrucción que le estemos dando tenga impacto sobre la condición lógica que estamos proponiendo. ¿Sí? Fíjate, la condición lógica es si R es mayor o igual que B, pero cada vez que hago la instrucción estoy cambiando el valor de R. Entonces, esperamos que en algún momento, si esto está bien programado, R sea menor que B y salga de esta prisión en la que lo estamos haciendo calcular R menos B muchas veces. Muy bien. Entonces no hay que hacer nada acá, solamente guardar. Dice la función ya está hecha, era nada más tratar de entenderla entre todos. La guardamos y le damos submit. Ok. ¿Lo estás haciendo muy bien? Sí, no había nada que hacer. Era fácil. Dice, ahora es tu turno de trabajar. Queremos definir la función mi cociente. ¿Sí? Como recién hicimos mi resto, ahora queremos mi cociente, que tome un par de enteros positivos A y B y devuelva el resto de hacer A dividido B. Quizás sea una buena idea, bueno, sí, insiste con el algoritmo de la división entera, por supuesto. Ahora voy a dar enter y me va a aparecer un script y ahora vamos a tener que trabajar nosotros. Vamos a leerlo entre todos. Dice, a continuación vamos a crear una función llamada mi cociente. Esta función toma como argumento dos enteros, A y B, positivos. ¿Sí? Se podría pensar después cómo extenderla a enteros cualquiera, A y B, pero para que sea más fácil, como no estamos aprendiendo el algoritmo de la división ahora, sino que estamos usando el ejemplito, vamos a pensar que A y B son positivos como entrada y devuelve el cociente de la división entera de A dividido B. Asegúrate de guardar esta secuencia y escribir submit. Dice, quizás sea una buena idea
agregar algo a la función mi resto definida antes. La dejamos aquí abajo por si necesita recordarla. Entonces dice definir la nueva función a continuación. Y acá tenemos que definir una función. Nos dejó abierto, ¿no? Nos dejó la hoja en blanco. Dice, se llama mi cociente. Es una función que le voy a ingresar dos números, A y B, y que estoy pensando que A y B son reales positivos. Quiero que me devuelva el cociente de A dividido B. Por ejemplo, en este caso hubiese querido que me devuelva, bueno, no es un buen ejemplo, porque hubiese querido que me devuelva 2 también, pero no porque 2 sea el resto, sino porque 2 también es el cociente, ¿no? Pero la hoja en blanco. Lo que hay que hacer es usar la función while. Se podría hacer de un montón de formas. Como siempre en programación hay miles de formas de hacer lo mismo. Y de hecho R ya tiene una función que te calcula el cociente y una que te calcula el resto definidas por defecto. Como también tenía una que te hace el valor absoluto y la programamos igual. Pero como estamos aprendiendo, bueno, lo vamos a hacer con el while. Y dice, la primera pista es, por ahí es una buena idea agregarle algo, o sea, copiarnos un poco lo que hicimos acá y agregarle algo más. O sea, no solamente tener un rastro del resto, que es difícil, sino también tratar de seguir este algoritmo y ver qué es lo que va a pasar con el cociente en cada uno de las iteraciones de este algoritmo. ¿Está bien? Entonces, por eso nos dejó acá la función que definimos recién. La dejó acá por si la queremos copiar y modificar un poquito esta. Y acá hay una pista más, pero bueno, la leen si la necesitan. Si no, la tratan de resolver sin la pista. Les dejo un ratito para que la piensen, ¿eh? Pablo, ¿te podría Sí, compartir pantalla? Porque no me toma la función de ninguna forma. O sea, la reconoce, pero no la ejecuta. a ver, dale, mientras los chicos piensan. Ahí no se está viendo. Sí. Sí. Yo probé ponerle el return porque digo, a lo mejor, pero no, de todas maneras me hace lo mismo. ¿Pero qué es lo O que te sea, hace? le No, pongo, no, le pongo- claro, ahora vos lo que tenés que hacer, si vos pones -10, R te va a decir, sí, -10, -10. Vos tenés que evaluar la función signo del -10. está. Le tengo que poner maíz signo, No, así como signo se está. llama. Bueno, no, es verdad, se llama, no sé cómo se llama, porque yo la veo de dos formas distintas. Arriba pusiste mi, guión signo, y abajo pusiste signo solamente. Pero creo que se llama signo. No, signo se llama la función. Acá a la derecha está, ¿ves? En el cuadrante a Ajá, la derecha ya está, dice signo. signo, dice función de X. Entonces la función se llama signo. Signo. Y si pones -10 entre paréntesis, pero no le pongas el espacio ese, o sea, va pegado el paréntesis después del signo. Cuando Está. son funciones va pegado al nombre de la función siempre. Perfecto. Buenísimo. Sí, no, si vos le decís Buenísimo. -10, R te dice -10. No va a hacer nada distinto. Claro, no, por eso pensé que estaba haciendo Claro, algo no, de le nada. tenés que preguntar, bueno, ¿cuál es el signo de -10? ¿Cuál es el signo de 5, por ejemplo? Y te tiene que dar 1. Buenísimo, Perfecto. buenísimo. Bueno, listo, gracias por No, no. esa línea. Están muy trabados, lean la pista. Yo voy a ir haciendo un ejemplito de lo que haría el resto y lo que haría el cociente. Me parece que va a ser algo parecido, ¿no? En cada caso. Por ejemplo, si yo quisiera dividir, qué sé yo. Vamos a hacer qué sé yo, 10. Y quiero dividir por 3, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El resto. Entonces, ¿cómo funciona el resto? Como vimos que funcionaba recién. El resto, define el resto como 10. Y se pregunta, ¿es el resto mayor o igual que 3? Si el resto es mayor o igual que 3, significa que no era el resto. Y entonces lo tiene que redefinir. Y va a ser lo mismo que valía. O sea, valía 10. Y le va a restar 3. O sea que ahora vale 7. Se va a hacer la misma pregunta. ¿Es el resto mayor o igual que 3? O sea, ¿es 7 mayor o igual que 3? Sí.
Entonces lo va a volver a redefinir. Me quedó raro ahí. Sí, va a volver a redefinir. Y ahora vale 7, lo que valía menos 3. O sea que vale 4. Y ahora se va a hacer la misma pregunta. ¿Es el resto mayor o igual que 3? Y de nuevo la respuesta va a ser sí. Y entonces lo va a volver a redefinir y va a ser R igual ahora lo que valía menos B, o sea, menos 3. Este es A y este es B. O sea que vale 1. Y ahora cuando se vuelve a preguntar si el resto es mayor o igual que 3, le va a decir que no. Y entonces va a devolver R, que vale 1. El resto de dividir a 10 por 3 es 1. Es un montón lo que le está trabajando la computadora para decidir eso. Pero bueno, no le cuesta mucho. Lo hacen milésimas de segundo, así que está bien. Ahora, entonces se entiende cómo va haciendo. Le voy restando 3 al 10 hasta que llega a un número que es menor que 3. O sea que no es mayor o igual que 3. Y ese es el resto. Le voy restando a 10. Empiezo con 10, le resto 3, 7, le resto 3, 4, le resto 3, 1. Ahí recién estoy en un número que no es mayor o igual que 3. Y ese es el resto. Eso es el algoritmo de la división. ¿Cómo hago para llevar quiero hacer lo mismo. Quiero hacer el mismo algoritmo, pero llevar una constancia del cociente. ¿Sí? ¿Cómo va cambiando el cociente a medida que me voy haciendo estas preguntas? Hay una pista ahí que la pueden leer si quieren. Pero un poco la idea es esta, ¿no? Si yo tengo 10 pelotitas, yo tengo 10 pelotitas, ¿cómo funciona el algoritmo de la división? Le voy sacando de a 3. Agarro y le saco 3. Si le puedo sacar 3, le saco 3. Y ahora el cociente es 1 por ahora. ¿Le puedo sacar 3 más? Sí, le puede sacar 3 más. Y ahora el cociente es 2 por ahora. ¿Les puede sacar 3 más? Sí, le puede sacar 3 más. Y ahora el cociente es 3. ¿Le puede sacar 3 más? No, ya no. Entonces, el resto es 1, lo que te sobró, y el cociente son 3. La cantidad de veces que le sacaste 3. ¿Sí? Piensen que cada vez que estamos redefiniendo el resto, estamos agregándole 1 al cociente. ¿Sí? Entonces esa es la pista que nos da acá. Dice, copiar la función mi resto. Así como se definió R, definir además otra variable llamada Q, pero no sé, pueden poner el nombre que quieran, de cociente. Definir Q como un número adecuado para empezar a contar. En el algoritmo de la división, cada vez que restamos el divisor, agregamos 1 al cociente. 1 al cociente. Recuerda devolver Q y no R. ¿Está bien? Es un poco la idea. Cada vez que resto 3, significa que le estoy sacando 3 al 10, le saco otros 3 más al 10, le saco otros 3 más al 10. Cuando no puedo sacarle más un grupo de 3, significa que terminó el algoritmo de la división, lo que me sobró es el resto, y la cantidad de veces que le saqué 3 es el cociente. ¿Sí? Hacemos otro ejemplo, no sé. Si quisiera dividir, qué sé yo, 8 dividido 2, lo mismo. Tendría 8 pelotitas. Si tuviera 8 pelotitas que las quiero dividir entre 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le voy sacando de a 2, le saco 2, el cociente es 1, le saco 2, ahora el cociente es 2, le saco 2, ahora el cociente es 3, le saco 2 más, todavía puedo, el cociente es 4, ¿le puedo sacar 2 más? No. Entonces el cociente es 4. ¿Y cuánto te sobró? 0. Entonces el resto es 0. Esa es un poco la idea intuitiva del algoritmo de la división. Entonces, por eso dice, copiate lo que ya estaba hecho. Copiate todo esto. Voy a copiar y lo voy a pegar. Lo voy a descomentar, obvio. ¿Está bien? Y entonces dice, definite además de una variable que se llame R, una que se llame Q, y definila como un número adecuado para empezar a contar. ¿Desde dónde vas a empezar a contar? Y al principio de todo, el cociente es 0. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, dividir
3 dividido 4, la pregunta es, ¿le puedo sacar 4 al 3? No. Entonces el cociente tiene que ser 0 de entrada. Entonces el cociente es 0. Mientras yo le pueda sacar b a las cantidades de pelotitas que me quedan, lo voy a hacer. Y lo que voy a hacer en cada paso es sumarle 1 al cociente. Fíjate qué pasa si ahora en este algoritmo voy a hacer eso. Acá en la pizarra. ¿Sí? Empiezo con 10 y con 3. Defino el resto como 10 y el cociente lo voy a definir Q como 0. Entonces, ¿el resto es mayor o igual que 3? Sí, bueno, entonces restale 3 al 10, te quedan 7, y haz otra cosa más, ya que estás. Sumale 1 al cociente. Entonces ahora te queda 1 al cociente. ¿El resto es mayor o igual que 3? Sí. Bueno, entonces sacale 3 pelotitas más y sumale 1 al cociente. Entonces ahora es lo que ya valía, más 1. Ya valía 1, ahora le sumo 1, vale 2. Bien. ¿El resto sigue siendo mayor o igual que 3? Sí, restale 3 de nuevo, sacale 3 pelotitas más y sumale 1 al cociente. Entonces ahora el cociente es 3. ¿El resto es mayor o igual que 3? ¿Todavía tenés 3 pelotitas para sacarle? No, ya no tenés más 3 pelotitas para sacarle. Bueno, entonces ahora ¿qué querés devolver? ¿Querés devolver R? No, querés devolver Q. Entonces, acá lo que vamos a pedir es que devuelva Q. Y Q es el cociente. O sea, va a devolver 3. ¿Sí? Que es lo que esperamos que sea el cociente entre 10 y 3. 3 entra 3 veces en 10. Entonces vamos a hacer eso de esta forma. Agregamos, además de una variable que se llama R, que la definimos como A, una variable que se llama Q, que la definimos como 0, porque empezamos a contar desde ahí. Al principio, el cociente es 0, le voy a ir sacando B unidades al número A mientras pueda. Y cada vez que le saque un grupo de B unidades, significa que el cociente aumentó en 1. Entonces voy a hacer Q igual Q más 1. Y ahora quiero que devuelva. Ojo, por eso está bueno el return, para no meter la pata y prestar atención a esto. Hay dos variables acá, pero una es auxiliar. El R a mí no me interesa más, me interesaba en la otra función, en mi resto. Ahora yo quiero saber cuál es el cociente, entonces lo que quiero que devuelva es Q. Antes de darle a guardar, vamos a llevarla a la otra consola. Vamos a ejecutarla. Vamos a ver qué pasa si hago ahora mi cociente, por ejemplo, entre 10 y 3. Me da 3. Mi cociente entre, no sé, 8 y 4, como hicimos 8 y 2, me tiene que dar 4. ¿Y qué pasa si pongo mi cociente entre un número más chico y uno más grande? Por ejemplo, si quiero saber cuántas veces entra en 5, cuántas veces entra 8. Y ninguna. Y me dice 0. Por eso el Q estuvo bueno de entrada definirlo como 0, no como 1. Lo definís como 0 porque podría ser que el cociente sea 0, si es que el número B es más grande que el número A. Entonces ahora volvemos a la terminal donde estábamos trabajando, guardamos, y a ver si hicimos las cosas bien. Perfecto. La voy a guardar en el script donde estamos trabajando. Vamos a poner ejemplo 1. El resto de A dividido B. Cociente de A dividido B. Entonces ya usamos la función while para, por ejemplo, encontrar el resto y el cociente entre dos enteros positivos. Bien. Ahora, tercera estructura. Tercera. El for. Vamos a ir con la lección. La lección dice, vamos a repasar la estructura for, que nos permitirá repetir unas instrucciones
por una cantidad fija, predeterminada de veces. Es un poquito más sencilla que el while todavía. Si el while es por ahí la más rara de entender al principio, el for es bastante más sencillo. Por suerte quedó para el final. Entonces, ¿qué va a hacer el for? Vamos a copiarnos esto. Dice, nos permite repetir una instrucción, una o unas instrucciones, ¿sí? Permitirá repetir unas instrucciones por una cantidad fija predeterminada, ¿sí? A diferencia del while, ¿sí? El while, a priori no sabemos cuántas veces va a tener que repetir la instrucción. La va a hacer hasta que él se dé cuenta que no la tiene que hacer más. En el for es un poquito más sencillo porque nosotros le vamos a decir, lo vas a tener que hacer esto esta cantidad de veces, ¿sí? Por eso dice predeterminada. A ver, entonces, el primer ejemplo es un clásico, que dice, cuenta la leyenda que cuando la maestra le propuso la tarea de sumar los números del 1 al 100 para mantener a los niños entretenidos, el niño Gauss, de solo 9 años, halló la respuesta inmediatamente, ¿no? Es una fórmula que ya conocemos de algún otro curso. Dice, sin recurrir a la genial respuesta de Gauss, vamos a hacerlo como lo haría un alumno cualquiera, ¿sí? Que no es un genio. Dice, pero con la computadora lo vamos a hacer. Vamos a hacer una función que se llame suma Gauss, que tome como argumento un número natural, n, y devuelva la suma de todos los naturales de 1 a n. Dice, no use la fórmula de la suma, ¿sí? Todos saben la fórmula de la suma de Gauss, ¿sí? Qué sé yo, la aprendimos en álgebra 1, me parece que si vos querés sumar desde i igual a 1 hasta n el número i, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 hasta n, esto es n por n más 1 sobre 2, todo eso. Entonces lo que dicen es que Gauss cuando tenía 9 años se dio cuenta de esto y resolvió el problema enseguida porque dijo, bueno, 100 por 101 dividido 2, y eso es lo que suman todos los números 1 al 100. Bueno, no vamos a usar esta fórmula porque si no sería trivial el problema, y tampoco vamos a usar la función sum, ¿sí? ¿Se acuerdan que R ya tenía una forma de sumar cosas de un vector que era con la función sum? Lo que queremos hacer es usando el lazo for, ¿sí? Vamos a usar el lazo for para sumar todos los números de a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Queremos definir una función que se llame suma Gauss, que tome un número natural n y devuelva la suma de todos los números desde 1 hasta n. Ejemplo súper pavote, que se puede resolver de otras formas, pero lo vamos a hacer con la estructura for para entenderlo, cómo funciona. Dice, vamos a repasar la estructura for. Esta estructura nos permite realizar una acción para cada elemento de una lista. La sintaxis de esta estructura es la siguiente. Esta me la voy a copiar, así la pongo en el cuadernito mío, clase 5. Sintaxis. Entonces, ¿cómo funciona el for? El lazo for. Dice for, pones, como ponía siempre, declarás lo que vas a hacer. Antes poníamos if o while, ahora ponemos for. Una variable auxiliar y la palabra in, que quiere decir en inglés, y acá una lista. Esto ya tiene que ser un objeto que ya esté definido de antes. Entonces, esta es una variable auxiliar y esto tiene que ser un vector, una lista de cosas. Y ahora queremos que para cada i en esta lista de cosas haga algo. Entonces, a diferencia del while, ya sabemos cuántas veces va a repetir. Esto no se va a quedar nunca en un lazo infinito, porque, qué sé yo, si lista tiene 100 elementos, esta instrucción la va a repetir 100 veces. Entonces, no es que va a quedar trabado. Puede quedar trabado si le pones, qué sé yo, una lista que tenga 1.000.000 de elementos y acá tiene que hacer 1.000.000 de cuentas cada vez que en la instrucción, y entonces ahí sí lo rompes, pero si no, no. A priori vos ya sabes cuántas veces vas a ejecutar el comando que le estás diciendo. Entonces lo va a hacer la cantidad de tantas veces como elementos tenga esta lista, que va a ser un vector. Entonces dice, R realizará la instrucción hacer algo tantas veces como elementos tenga la lista. La instrucción puede involucrar o no al elemento i de la lista, ¿sí? O sea, esta instrucción que está acá puede tener que ver con este i, o no. Esa es una decisión, depende del problema que estemos atacando. A continuación vamos a crear una función llamada suma Gauss de n. Esta función toma el argumento n como entrada y devuelve la suma de todos los naturales de 1 a n. Usaremos la estructura for dentro de la función. La sintaxis del for está casi escrita. Solo debes introducir la lista que quieres recorrer, la instrucción a realizar por cada elemento de la lista y el valor que quieres devolver. Asegúrate, como siempre, de guardar esta secuencia y escribir submit antes de realizar y salvar los cambios. Muy bien. Entonces, queremos hacer esta función que dice, se llama suma Gauss. Es una función, esta es la sintaxis para definir una función,
que toma un argumento que se llama n, que vamos a suponer que es un número natural, y queremos que para ese n nos devuelve la suma de todos los números naturales desde 1 hasta n. Y acá hay unas pistas. Dice, hemos definido una variable auxiliar llamada s, de suma, seteada en 0. Para la lista, parece sensato recorrer los primeros n naturales. En cada paso queremos agregar el iésimo elemento de la lista a la suma. ¿Está bien? Entonces un poco la idea es esa. Si vos querés sumar los primeros 100 números naturales, la lista que va acá, sí, acá fíjate, dice s igual a 0. Bueno, esto ya vamos a ver por qué pusimos un s igual a 0 acá. Dice para i, en, y acá va una lista, decía la sintaxis. Acá tengo que poner algo, acá tengo que completar algo. Dice la lista, si vos querés si vos querés sumar los primeros n números naturales, parece sensato que la lista sea los números del 1 al 100. Del 1 al n, quiero decir. No sé por qué estoy diciendo 100, porque estoy pensando en el ejemplo. 1, 2, 3, 4, n. Esta es la lista que vos querés armar. Y ahora querés que para cada i de la lista los vaya sumando y los vaya acumulando en alguna variable. Por eso definimos una variable que se llama s y le pusimos que vale 0. Entonces, vamos a ir completando. Entonces, acá dice, parece sensato recorrer los primeros n naturales. ¿Cómo hacíamos los primeros n naturales? Y ponemos 1, 2 puntos. Ay, ¿dónde están los puntos? Acá. 1, 2 puntos n. ¿Está bien? Entonces, s vale 0, va a ir recorriendo todos los i's en esta lista, que va de 1 hasta n. N, ¿quién es? N es el argumento que pusimos de entrada en la función. Se llama n, entonces lo podemos llamar acá. ¿Qué queremos que haga en cada paso, entonces? Queremos que al número S, que no sé si lo puse en mayúscula o minúscula, voy a copiar y pegar. Creo que es una S mayúscula. No, es una S minúscula. Es una S minúscula. Queremos ir sumándole I. ¿Está bien? Entonces, vamos a recorrer este algoritmo. Ponele que lo hacemos hasta 10. Entonces, S empieza a valer 0. Entonces ahora, vale 0. S vale 0. Esta es la lista, el número del 1 hasta el 10. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y dice, bueno, primero I vale 1. El primer I que encuentra en la lista es 1. ¿Qué querés que haga con este 1? Bueno, hace S igual a lo que valía más 1. O sea que ahora vale 1. Listo, sigo al próximo elemento de la lista. El próximo elemento de la lista es 2. Bueno, ¿ahora qué querés que haga? Querés que S valga lo que ya valía y sumarle I. O sea, valía 1 y a 1 le sumo 2. O sea que ahora vale 3. Bien, sigo con el próximo elemento de la lista. El próximo elemento de la lista es el número 3. Bien, ¿qué querés hacer? Querés que a S asignarle lo que ya valía y sumarle I. ¿Sí? Valía 3 y ahora le sumás 3 y ahora S vale 6. ¿Está bien? En cada paso, en cada iteración que voy a hacer con el for, estoy sumándole el iésimo elemento de la lista de los naturales a una variable que se llamaba S y que empezó definida como 0. Al final, lo que quiero que me devuelva es S. ¿Está bien? Entonces, esta variable Te I, pregunto, sí, ¿y por qué no le estaría sumando siempre el primer elemento de la lista? porque acá Como, puse I, y este o I sea, como que la lo- función, digamos, el comando ya sabe ya que sabe, se tiene sí, que ir moviendo. sí. Ah, El for ya sabe que este I lo va a ir moviendo por todos los elementos de la lista. Correcto, sí. Tiene que ver con el for, con cómo está definida esta función. ¿Sí? Este I es una variable auxiliar que va a ir recorriendo toda la lista que vos pongas acá. Entonces, primero va a sumar 1, después va a sumar 2, después va a sumar 3, así hasta n. Sí, sí, es por eso. Es porque el for ya sabe que ese es su trabajo, digamos. Agarrar cada elemento de la lista y hacer lo que vos le pidas acá con el elemento de la lista. claro, y ahora entiendo lo que te iba a preguntar. Otra cosa era la diferencia con el while. Claro, en el while es hasta que digamos, el valor booleano se haga falso. Acá es hasta que el i pase por Hasta que todos los recorre toda la elementos de la lista. lista. Claro. Que es Claro. lo que le decía hoy. El Ahí for no se te va a trabar nunca la compu. Porque, bueno, salvo que le pongan a hacer una lista muchísimos términos más que la capacidad de tu procesador. Pero si pones algo razonable, lo va a hacer esa cantidad de veces. 100, 10, no sé, 500. Ya sabe cuántas veces lo va a hacer. Ya sabes vos cuántas veces lo vas a hacer, que es cuántos elementos tiene esta lista. Esa es la cantidad de cosas que va a hacer el for.
Totalmente. Esa es la diferencia con el while. Es un poquito por ahí más sencillo de entender. Agarra una lista y para cada elemento de la lista hace algo con ese elemento. Entonces lo que estamos haciendo, como lo que queremos hacer es sumar todos los elementos del 1 al n, bueno, definimos una variable que se llame s y que sea 0. Esto es importante y que por ahí vamos a usar muchísimo para programar cosas, definir variables que después vamos a manipular. Si yo no hubiese puesto esta línea, s igual a 0, no puedo poner acá s vale s más i, porque me va a decir, ¿quién es s? Si no me dijiste nunca quién era s, ¿cómo le voy a sumar, cómo voy a definir s como s más algo si s no sé quién es? Entonces por eso definís como algo que no te moleste. Bueno, 0 no me molesta, porque le sumó y ni se enteraba que valía 0 al principio. ¿Está bien? Entonces estamos definiendo eso, una variable auxiliar que se llama s, que vale 0, y para cada i de la lista de los números del 1 hasta el n, le estamos sumando i. O sea, le estamos sumando 1, después 2, después 3, así hasta n. Lo vamos acumulando en esta variable auxiliar s, y después queremos que nos devuelva s. A ver si esto anda, che. Lo voy a llevar a la consola, a otra consola, y lo probamos. Entonces, niño Gauss, ¿cuánto es la suma de todos los números desde el 1 hasta el 100? Pongo suma Gauss de 100. Y es 5050, que creo que está bien, porque es 100 por 101 dividido 2, 5050. Pero no lo está calculando así, con la genialidad de Gauss, sino que lo está haciendo por fuerza bruta. Empieza la computadora y dice, a ver, 1, bueno, más 2, más 3, más 4, más 5, y lo va almacenando en un espacio de memoria que se llama S, y cuando llega hasta el 100 dice, al fin terminé, esto es lo que acumulé, 5050. Lo que pasa es que no le toma nada de trabajo, una computadora más o menos moderna, es instantáneo, parece que no se esforzara, y que no se esfuerza. Muy bien. Entonces ya van viendo el poder de la cantidad de cosas que le podemos pedir a la computadora que haga, y ya va a quedar claro con los siguientes ejercicios de la práctica cómo vamos a aprovecharnos de eso. Es hasta acá nomás. Vamos a seguir un poco, así terminamos esta lección, pero ya no hay más estructuras. Vamos a seguir repasando un poquito el for, con algunos otros ejemplos más. Pero son estas tres, y con estas tres vamos a poder resolver miles y millones de cosas. A ver, me voy a copiar esto en el resumen que estoy haciendo. Entonces, ejemplo, la suma de los primeros n números naturales. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Guardar. Enviar. Perfecto. Dice, como vimos, la estructura del for en la estructura del for puede recorrerse una lista. Para ilustrar esto vamos a crear una función que sume los primeros n pares positivos. Si ahora queremos una función que no sume todos los n, sino que sume solamente los pares, los primeros n pares positivos, o sea, 2 más 4 más 6 más 8 más 10, hasta 2 por n. Entonces dice, usa un lazo for y un manejo de listas para producir una función llamada suma Gauss par de n, que sume los primeros n pares positivos. Entonces leemos a ver qué dice. A continuación vamos a crear una función llamada suma Gauss par. Esta función toma el argumento n como entrada y devuelve la suma de los primeros n pares positivos. Dice usar la estructura for dentro de la función. Asegúrate de guardar esta secuencia de comandos, bueno, lo de siempre. Y acá hay una pista. Dice, como podemos copiarnos de la función anterior, pero recorrer otra lista. Entonces acá hay una pregunta. Dice, ¿cómo podemos construir una variable lista pares que dado n nos dé los primeros n pares? Luego podemos recorrer esa lista y sumar cada elemento. ¿Sí? O sea, si yo me copio de la función anterior, que la tengo por acá, ¿sí? Copio exactamente lo mismo. No es lo que quiero, porque ahora no quiero sumar todos los números, sino que quiero sumar los pares. Pero lo que me dice es, en vez de recorrer la lista del 1 hasta el n, podrías recorrer una lista que tenga los primeros n pares. Entonces, ¿cómo podés primero generar esa lista? ¿Cómo puedo generar una variable que se llame lista pares, que tenga el 2, el 4, el 6, el 8, hasta el enésimo número par? Si hago así, 1 a n, tengo los números del 1 hasta el n. ¿Y cómo hago para partir de esta conseguir la lista de los números del 2 hasta el 2n? ¿Se acuerdan? Tiene que ver con las cosas que aprendimos en alguna lección anterior. Pero si no se acuerdan, si yo hago, a ver, vamos a hacerlo en la consola.
Si yo hago, a ver, 1 a 10, por ejemplo, Ah, yo hago 1 a 10, era sec 1, podría ser con el sec. n Ah, está bueno by también. Vos el decís, podría ser con incremento el 2. sec. Si quisiera hacer una lista de los primeros 10 pares, haría sec 1, pasa que si pongo 10, y acá by 2 igual, por ejemplo, creo que se hacía así, ¿no? No, a ver. Entonces tengo que poner sec 2, empezar desde el 2. Pero ahí, fíjate, si yo pongo sec, empiezo desde el 2 porque es el primer par, eso seguro. Ahora vamos a hacerlo así como dice Tommy, dale. Si empiezo desde el 2, a ver, sec. Empiezo desde el 2 y acá pongo hasta cuál quiero llegar. Si yo pongo n, ¿qué va a pasar? Fíjate, acá puse 10 y ¿cuántos pares me construyó? 5. Pero yo quiero, fíjate bien lo que dice el ejercicio, querés sumar los primeros n pares. Entonces no vas a tener que poner 10, vas a tener que poner qué cosa. Si yo quisiera que acá me Claro, aparezcan. n. Bueno, tampoco, porque si yo pongo 10, no me da 10 pares, me da 5 pares. Me da el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Se entiende? Pero con n no funciona entonces. Pero, a ver, si yo pongo n igual a 10 y hago sec 2 n by 2, no me da una Ah, lista. claro. ¿Está Sí, te bien? tiene que dar 10 pares, claro. Me tiene que dar Ah, 10 eso es lo que pares queremos. y me está dando Ajá. 5, porque va del 2 hasta el n. Pero 10 no es el décimo par, es el quinto par. ¿Cuál es el décimo par? Y el doble. ¿Está bien? Entonces tengo que ir desde 2 hasta ¿dónde? 2 hasta 2 por n. Entonces hay que usar el length. No, Ese, podés ¿no? podés darte cuenta que si querés 10 pares, tenés que llegar hasta 20 en vez de hasta 10. Y si querés 100 pares, tenés que llegar hasta 200. Siempre tenés que llegar hasta el doble. ¿Ves? Si yo pongo de 2 hasta 2 por n y de a 2, me va a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Se entiende? Claro, pero debe haber otra forma, ¿no? La que ibas a decir, ¿no? Que No, no yo iba a funciona. hacer esto. Iba a hacer del 1 hasta el 10, por ejemplo, del 1 hasta el n, y después multiplicarlos a todos por 2. Así, 2 por esta lista. 1 hasta el n. Es lo mismo. ¿Se ve? Me hacen la misma secuencia. Una es ir de 2 hasta 2 por n y de a 2, y la otra es de 1 hasta n, y después a cada uno de esos lo multiplicas por 2. Entonces tenés los primeros n pares. Cualquiera de las dos anda. A ver, vamos a poner la que puso Tommy. Entonces, lista pares es sec desde 2 hasta 2 por n, no hasta n, porque si no me va a dar la mitad de lo que quería, y de a 2, by 2. Y ahora, lo mismo. En esta parte no va a cambiar. Ah, bueno, sí, va a cambiar esto. La lista que quiero recorrer es la lista de los pares. Lista pares le puse. ¿Está bien? Entonces empieza de 0 y para cada número en esta lista los va a ir agregando al 0. Entonces, qué sé yo. Va a agarrar y va a decir, primero empiezo por el 2, entonces ahora ese vale 2. Después me voy al 4, ahora ese vale 2 más 4, o sea 6. Después me voy al 6 y ahora ese vale este, 6 más 6, o sea 12, y así siguiendo. ¿Está bien? O sea, lo único que cambio, la función es la misma, lo único que cambio es la lista que voy a recorrer. ¿Sí? Eso es interesante, no es que siempre acaba la lista del 1 al n, puede ser cualquier lista y aprovecharme de que puedo manipular esa lista antes de usar el for. A ver, lo voy a guardar. Y lo voy a entregar, a ver si me dice que está bien. Acertaste. Bueno, y queda una última pregunta, que a lo mejor la leemos y se las dejo de tarea, que dice, vamos al último desafío de esta lección, y sin pistas. Queremos definir una función llamada mi factorial, que tome un argumento que se llame n, y que sea un entero no negativo, este n, y que devuelva su factorial. Todo el mundo sabe que es factorial, si no ya lo repasamos. Para que voy a copiarme este ejemplo, en la clase 5.
ejemplo 2. La suma de los primeros n pares naturales. Bien. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos... Ah, no, estábamos acá. Y si vamos al último desafío, sin vistas. Hay que definir una nueva una función que se llame mi factorial, que tome como argumento un entero no negativo y que devuelva su factorial. Ahora enseguida repasamos qué es el factorial. Dice, definir la función mi factorial de n, que vuelve el factorial del entero no negativo n. Puede usar una o más de las estructuras aprendidas aquí, pero está prohibido usar las funciones factorial y prod, que vienen definidas por defecto. Sí, porque si no el problema de nuevo pasa a ser trivial y como estamos queriendo aprender el for, lo vamos a hacer con un for. Para que borre todos los dibujitos. ¿Qué es el factorial? Creo que ya lo sabemos, porque ya apareció incluso en este curso, pero el factorial de n es, ay, me quedó fea la n. El factorial de n es el producto de todos los números. Acá un puntito de producto, 1 por 2 por 3 por 4, hasta n. ¿Sí? Multiplicar todos los números desde el 1 hasta el n. Entonces eso es lo que hay que hacer acá. Queremos recibir un n y generar de alguna forma el producto de todos los números del 1 hasta el n. Y lo que quiero que hagamos es que, que hagan ustedes cuando lo hagan después, es usando el for. ¿Sí? Uno podría hacerlo con la función factorial. Sí, R ya tiene una función factorial. Yo le puedo preguntar a R, ¿cuánto es el factorial de 10? Y me va a decir, es este número, lo hace solo. O podría usar la función prod, que multiplica todos los números de un vector también. Pero no quiero que usemos ninguna de esas dos, esas están prohibidas. Hay que usar un lazo for y hacer algo parecido a lo que hicimos recién. Sí, recién lo que hacíamos era agarrar cierta lista de números y sumarlos de a uno. Y ahora lo que queremos hacer es agarrar una lista de números y multiplicarlos de a uno. Así que va a ser parecido a eso. No creo que sea muy difícil. Pero es el último ejercicio de la... Fíjate, ya estamos en el 100% de la lección. Se los dejo a ustedes. Ya con eso más o menos terminamos. Lo voy a dejar acá en el cuaderno nuestro. Ejemplo 3. Factorial. Y se lo dejo de tarea. Bien. Les dejo eso nomás de tarea. Si ya la están empezando, pueden empezar a escribirlo ahora mientras termino de hablar. Total, no es muy difícil. ¿Qué más les quería decir? Esta guía es bastante extensa, pero bueno, la idea es que haya muchos ejemplos para probar, no vamos a hacer todos. Después del ejercicio 1, que es el único que hicimos hoy, que es completar esta lección, viene una sección donde vamos a hacer ejercicios ya del curso, ¿sí? Que vamos a trabajar sobre todo con sucesiones definidas de forma recursiva y cosas así. Así aprovechamos el poder de estas herramientas que aprendimos a manipular hoy. Tiene un montonazo de ejercicios. Si los quieren ir leyendo y probando con las cosas que aprendieron hoy, ya se pueden hacer todos. Pero si no, la semana que viene volvemos y hacemos alguno entre todos, así le agarramos la mano. Cortamos acá, me quedo si alguien tiene alguna pregunta, si quieren que veamos algo más de esto que aprendimos hoy o algo anterior. Y nos vemos. Ah, una cosa, mañana no hay clases, ¿eh? No sé qué dicen ustedes, pero no. Es vuestro día. Así que creo que ni siquiera abre la facultad, nada. Bueno, la facultad no importa que abra o no, pero digo, no nos van a dar el aula ni nada. Así que nos vemos el jueves. Si alguien quiere preguntar algo, me quedo. Si no, hasta luego. Bueno, profe, no me voy. Adiós. Nos vemos.